Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir avanzando con la presentación de los ratios financieros y vamos a presentar derivaciones adicionales, ¿no es cierto?, de lo que es el resultado sobre activos, retorno sobre activos, rentabilidad sobre activos, que es el mismo concepto, ¿no es cierto?, que es el ROA. La clase pasada vimos el ROA versión 2, el ROA 1, el ROA 2. Ahora vamos a revisar una tercera versión de ROA, que es retorno del activo, o rentabilidad del activo, y que se calcula como el EBIT por los activos promedio. Todo eso multiplicado por 100. El EBIT es un concepto de utilidad cuyo nombre proviene del término en inglés, que es Earning Before Interest and Taxes, o sea, ganancias antes de gastos financieros y de impuestos. ¿Cómo se calcula este indicador? Lo que queda después de impuestos, la última línea del estado de resultados. Le sumamos los gastos financieros, o sea, le sumamos, recuerden que son los intereses que nosotros le pagamos a los acreedores. Los gastos financieros son los intereses de la deuda. Y le sumamos los impuestos. ¿Por qué la T? Para impuestos, por tax. Impuestos en inglés, por que la sigla está en inglés. Profe, ¿puede repetir qué significaba la sigla, por favor? Earnings before interest and taxes. O sea, ganancias antes de gastos financieros y de impuestos. Y la calculas de esta forma. Tomas la última línea del estado de resultados, le suman los gastos financieros y le suman los impuestos. O sea, te devuelves de arriba, desde la última línea del estado de resultados, le suman los gastos financieros, le suman los impuestos, como devolviéndose. Entonces, es una ganancia, es una utilidad, sin considerar los gastos financieros, el costo de la deuda y sin considerar el impuesto a la renta. Entonces, si nosotros tuviésemos un ROA 3, por ejemplo, un 20% anual, nosotros podríamos interpretarlo en términos unitarios y en términos agregados. Voy a partir por el agregado. En términos agregados diríamos que la empresa generó una utilidad antes de gastos financieros e impuestos. O sea, la empresa generó un EBIT equivalente a un 20% de los activos en los cuales se invirtió en el año. Eso en términos agregados. En términos unitarios, por cada peso que la empresa invirtió en activos en el año, generó un EBIT o una utilidad antes de gastos financieros e impuestos de 20 centavos. La misma lógica que seguimos para la descripción, ¿no es cierto?, del ROA 2 y el ROA 1 que vimos en la clase anterior. Después vamos a mezclar los 4 ROAs y vamos a ver dónde se produce la diferencia dependiendo del concepto de utilidad que usamos en cada caso. ¿Perdón? ¿Alguien me está diciendo algo, parece? ¿No? Ok. Nos vamos entonces al retorno del activo,
o rentabilidad del activo, con la última versión de ROA que podemos revisar, que es el ROA 4. Y este corresponde al EBITDA dividido por los activos promedio. Por 100, porque lo tenemos que dejar expresado en porcentaje, ¿no? El EBITDA es término en inglés que nos muestra las ganancias antes de gastos financieros e impuestos. O sea, hasta ahí está el EBIT, si se fijan, EBIT, igual que aquí, la ganancia antes de gastos financieros e impuestos, pero además se agrega antes de la depreciación de activos inmovilizados y antes de la amortización de activos intangibles. Ganancia antes de gastos financieros, impuesto a la renta, depreciación de los activos inmovilizados y amortización de los activos intangibles. O sea, si partimos de la utilidad después de impuestos, le sumamos los gastos financieros, le sumamos los impuestos, ahí tenemos el EBIT, el concepto que tenemos descrito acá arriba. Perdón, ahí. Le sumamos la depreciación del ejercicio, activos inmovilizados, y la amortización del ejercicio, activos intangibles. Nos devolvemos más arriba todavía. Eso es el EBITDA. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, un ROA 4 de 21%, por ejemplo, anual, significa que si lo interpretamos en términos agregados, por cada peso que invertimos, perdón, en términos agregados, no es por cada peso, en términos agregados es que el EBITDA de la empresa, o sea, la utilidad antes de gastos financieros, de impuesto a la renta, de la depreciación del ejercicio de los activos inmovilizados y la amortización del ejercicio de los activos intangibles, representó un 21% de lo que la empresa invirtió en activos ese año. Eso es el EBITDA en términos agregados. En términos unitarios, por cada peso que la empresa invirtió en activos, generó un EBITDA, una utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación del ejercicio y amortización del ejercicio, de 21 centavos. Ahí tendríamos la interpretación agregada y la interpretación unitaria, exactamente igual como lo desarrollamos la clase anterior. Por lo tanto, tomando los datos que vimos en la clase anterior y los ejemplos que agregamos acá, lo vamos a analizar en su conjunto. En la clase anterior habíamos dicho que el ROA 1 era igual a 14%. Habíamos dicho que el ROA 2 era igual al 21% anual. El ROA 3 en esta clase igual al 20% anual. Y el ROA 4 igual al 21% anual. Y voy a copiar
los datos que teníamos de la clase anterior, porque el ROE habíamos dicho que era un 18%. Ok. Si nos vamos acordando de cuáles son las fórmulas, esta es la fórmula más relevante, más común para utilizar el ROA, perdón, porque es su versión básica del ROA. Y recuerden, en función de lo que vimos en la clase pasada, que lo que tenemos acá es igual, lo voy a copiar, utilidad después de impuestos, sobre activos promedio. Ese es el ROA 1. El ROA 2, en función de lo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, es la utilidad operacional, factor de 1 menos la tasa de impuestos, todo eso dividido por los activos promedio. Todo eso por... Lo otro es copiar lo que tenemos acá arriba. El ROA es igual a el ROA 3 y el ROA 4 ahí está. Por lo tanto, ¿cómo se hace el análisis comparativo acá? Los ROAs se debieran comparar todos en función del ROA 1. Este es el ROA base. ¿Por qué? Porque este es el que tiene la utilidad después de impuestos. La última línea del estado de resultados dividido por los activos promedio que se usaron en ese periodo en la empresa. Entonces, si yo hago el primer análisis comparativo, digo ROA 2 menos ROA 1, ahí voy a tener un 7% anual, ¿no? ¿Qué representaría ese 7% anual? Anual. ¿Diferencias operacionales? ¿Podría ¿Ya? ser? ¿Y cuáles serían básicamente? Acuérdate que la utilidad operacional tiene descontado, son los ingresos operacionales menos los costos, menos los gastos operacionales, ¿no? Está después de Claro. impuestos. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos son esencialmente, muchachos, los gastos no operacionales. Suponiendo que los ingresos no operacionales son cero, como lo dije en la clase pasada. Si los ingresos no operacionales son cero, esta diferencia son solamente los gastos operacionales. Por lo tanto, acá podemos decir, comparando el ROA 2 con el ROA 1, que la empresa tiene que asignar un 7% de sus activos totales anuales como gastos no operacionales. O que los gastos no operacionales representan el 7% de los activos totales. También podrían decir eso en términos agregados. En términos unitarios podrían decir que por cada peso que invierten en activos totales en esta empresa, 7 centavos están destinados a cubrir los gastos no operacionales. ¿Estamos claros con esa interpretación? Sí, profe. Perfecto. ROA 3 menos ROA 1. Fíjense que siempre contra el ROA 1, 6% anual.
¿Cómo interpretaríamos ese 6%? El ROA 3, EBIT sobre activos promedio, menos el ROA 1, utilidades por impuestos dividido por activos promedio. ¿Qué representa ese 6%? El gasto que tuvo que realizar la empresa en el año en gastos financieros Impuesto. y en impuestos. Perfecto, excelente, muy bien. Eso es, pues. Ese 6% anual representa la diferencia que tú tienes, porque lo que cambia entre estos dos indicadores es el numerador. Acá tienes la utilidad después de impuestos, aquí tienes el EBIT. ¿Cuál es la diferencia entre el EBIT y la utilidad después de impuestos? Vamos a la fórmula del EBIT. Estos dos conceptos. Por lo tanto, ese 6% tú lo interpretas en términos agregados como que la empresa tuvo que destinar un 6% de sus activos totales, o el equivalente a un 6% de sus activos totales, para cubrir los gastos financieros y el impuesto a la renta. O, en términos unitarios, por cada peso que la empresa invirtió en activos totales, tuvo que destinar 6 centavos a cubrir los gastos financieros y los impuestos. Ahora, fíjense con el ROA 4. El ROA 4, muchachos, se compara con la forma en que está construido con el ROA 3. ¿Por qué? Porque si ustedes lo comparan con el ROA 1, van a involucrar al ROA 3 dentro, porque el ROA 4 es el EBITDA, y el EBITDA es el EBIT, es el EBIT más la depreciación del ejercicio y más la amortización del ejercicio. Por lo tanto, cuando tú comparas el ROA 4 con el ROA 3, aíslas estos dos factores. Y tú sacas ahí el 1%. ¿Qué representa ese 1%, muchachos? Que sería 21 menos 20. La diferencia de la depreciación y la amortización del O ejercicio. sea, perfecto. O sea, podríamos decir, ¿no es cierto?, que la empresa, o que esta empresa tuvo que asignar un 1% de lo que invirtió en activos a depreciación de activos inmovilizados y amortización de activos intangibles. Eso en términos agregados. Si lo calculas en términos unitarios, por cada peso que la empresa invirtió en activos, tuvo que destinar 1 centavo a cubrir los gastos, perdón, a cubrir las provisiones por depreciación de activos inmovilizados y amortización de activos intangibles. O sea, aquí aíslo el peso relativo de la depreciación y la amortización de activos intangibles. Con esta comparación aislé el efecto de los gastos financieros y el impuesto a la renta. Y aquí, de todos los gastos no operacionales. ¿Queda alguna duda hasta ahí? ¿Podría repetir la interpretación del ROA 4 menos el ROA 3? Claro, si tú sacas la resta, porque estos son dos ratios que tú puedes restar, EBITDA menos EBIT, en el numerador, los denominadores son exactamente los mismos, te va a quedar aislado lo que decía el compañero recién, ¿no es cierto? Te van a quedar aislados la depreciación del ejercicio y la amortización del ejercicio. Por lo tanto, lo interpretas en términos agregados como que cantidad de dinero que tú tuviste que provisionar por depreciación de activos movilizados y amortización de activos intangibles equivale al 1% de lo que tú invertiste en activos totales en el año. Eso es en términos agregados. Y en términos unitarios, por cada peso que invertiste en activos en el periodo, tuviste que destinar 1 centavo a cubrir la provisión de depreciación de activos inmovilizados y amortización de activos intangibles. ¿Se entiende?
Sí, profe. Gracias. Pues nada. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Fíjense ahora, esos son los análisis. Entonces, cuando tú calculas más de una versión del ROA, donde la principal versión del ROA es esta, esa es la principal versión del ROA, cualquier otra versión tú la comparas contra el ROA 1, o el ROA 4 se compara contra el ROA 3. Y después, si tú quisieras comparar el ROE siempre, cuando ustedes hagan la comparación, el ROE siempre se va a comparar contra el ROA 1. No tiene ningún sentido compararlo con los otros. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Vamos a la fórmula. Estás comparando utilidad después de impuestos dividido por patrimonio promedio, ROE, versus utilidad después de impuestos dividido por activos promedio. ROE. ROA 1. Entonces, cuando comparas ROE con ROA, es siempre contra el ROA 1. ¿Ok? Y nos hace esa comparación. El ROE es la rentabilidad del patrimonio, un dato que es importantísimo para los dueños. ROA es la rentabilidad de los activos, y en su versión básica la rentabilidad neta de los activos. Dato fundamental para los administradores del negocio, también para los dueños, pero también para los administradores del negocio. En este caso, nosotros tenemos que el ROE es 18%, y el ROA 1 es 14%. ¿Cómo debe ser esta relación, muchachos? Aquí están las fórmulas. ¿Cómo debe ser la relación ROE versus ROA? Mayor, igual, menor, ¿cómo? ¿Cómo debiera ser? ¿El ROA debería ser mayor? El ROA, ROA mayor, o no, me equivoco. este dato, esta expresión, ¿puede ser mayor que esta? No, porque es patrimonio. ¿Cuál va a ser mayor? Tú vas a El encontrar, ROE va a ser mayor. exactamente, tú siempre vas a encontrar Ok. esa relación. Así se va a dar esto, muchachos. Así se va a dar, siempre. Y aquí hay una relación directa con lo que nosotros vimos en las estrategias de financiamiento. Relación absolutamente directa de lo que vimos en la estrategia de financiamiento. ¿Por qué? Porque el ROE es la rentabilidad del patrimonio de los propietarios. El ROE es la rentabilidad de los activos de la empresa. ¿Cuándo estos ratios van a ser iguales? Cuando tengamos cero de deuda, Excelente, muy bien. Cuando la empresa esté financiada 100% con patrimonio. Ahí ambos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el patrimonio promedio va a ser igual al activo promedio, porque la empresa no tiene deuda en la estructura. Ese es el único caso en que son iguales. Lo normal, ¿Lo puedes repetir, profe, por favor? ¿Cuándo es igual? son iguales cuando tú tienes cero deuda en la estructura. Ecuación contable fundamental. Si yo no tengo deuda, el activo total es igual al patrimonio total, o el activo promedio es igual al patrimonio promedio. Cero deuda. Por lo tanto, este dato es exactamente igual a este dato. Ahí son iguales. Empresa financiada 100% con patrimonio. O sea, el único caso en que sean iguales es que la empresa está financiada 100% con patrimonio. Pero ¿qué pasa si hay deuda en la estructura? El ROE va a ser mayor que el ROA. Bueno, ¿qué nos está demostrando eso? Lo que yo les dije en clases anteriores y que les planteé que más adelante se los iba a demostrar cuantitativamente. Si ustedes meten deuda en una empresa, el ROE va a ser mayor que el ROA.
O sea, la rentabilidad para los dueños va a ser mayor que la rentabilidad de los activos. Lo que los dueños van a rentar sobre el patrimonio que invirtieron es mayor que la rentabilidad de los activos. ¿Qué es lo que está demostrando eso? ¿Qué nos demuestra eso? Que la deuda puede ser más rentable y más barata. Que la deuda es más barata que el patrimonio. Exactamente. 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 Si tú metes deuda en la estructura, ROE mayor que ROA 1. ¿Qué te demuestra eso? Que la deuda es más barata que el patrimonio. Que al financiar con deuda tú una empresa, pasa a hacer que la rentabilidad para los dueños sea mayor que la rentabilidad de los activos de la empresa, o la rentabilidad propia de la empresa. Eso es gracias a que la deuda es más barata que el patrimonio. Por lo tanto, aquí tienen la primera forma cuantitativa de demostrar que la deuda es más barata que el patrimonio. Relación ROE, ROA 1. Al ROE se le denomina también la rentabilidad financiera de la empresa, y al ROA 1 la rentabilidad económica de la empresa. Esas son denominaciones adicionales, complementarias de estos indicadores. Si ustedes escucharon hablar por ahí, oye, ¿cuál es la rentabilidad financiera de la compañía? Se están refiriendo al ROE. ¿Cuál es la rentabilidad económica de la compañía? Se están refiriendo al ROA en su versión básica, ¿no es cierto? En su versión fundamental, que es el ROA. ¿Alguna duda? Hasta ahí. Yo, Ok, profe, dime. ¿me explica otra vez por qué había dicho que esa fórmula demuestra que la deuda es más barata de manera cuantitativa? No me quedó Porque, muy claro porque la si tú tienes explicación. una empresa que está financiada 100% con patrimonio, ¿cuál va a ser la relación ROE-ROA 1? Si la empresa está financiada Va a ser 100%, mayor ROE. no, No, miento, si al son- revés, ROA si son- mayor. no puede ser imposible que el ROA sea mayor. Si la empresa está financiada, ecuación contable fundamental, por eso les decía en la primera clase, no olviden jamás la ecuación contable fundamental. Si la empresa está financiada 100% con patrimonio, muchachos, el patrimonio es igual a los activos, porque no hay deuda. Ecuación contable fundamental. Si la empresa está financiada 100% con patrimonio, ROE igual ROA 1. ¿Sí o no? Ah, ya, ok. Y Ok. si tú le metes deuda en la estructura a esa misma empresa, ¿qué va a ocurrir? Que el activo se va a mantener, pero el patrimonio va a bajar, porque reemplazaste deuda con patrimonio, o sea, metiste deuda y le devolviste dinero a los dueños, el patrimonio bajó, el ROE va a ser mayor que el ROA. 1. ¿Por qué? Porque al meter deuda en la estructura, la deuda es más barata y por lo tanto hace más rentable la empresa para los dueños. Y el patrimonio es más caro que la deuda porque el patrimonio es la rentabilidad de los propietarios. Esa es la tasa que cobran los dueños, la rentabilidad que ellos obtienen. La deuda es más barata que el patrimonio y eso se demuestra en esta relación. ¿Quedó claro? Sí, ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, AE era amortización del ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo? El AE que del EBITDA era amortización del ejercicio. En el EBITDA. Espérate que lo tengo ahí arriba. Claro. Depreciación del ejercicio, activos inmovilizados, amortización del ejercicio, activos intangibles. Exactamente. Ok, si estamos claros con eso, vamos al siguiente indicador, que es el ROIC. El ROIC
corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida operacional menos el impuesto a la renta, o sea, tiene el mismo numerador del ROA 2, obtenido por cada peso invertido en activos prescindibles para la operación. O sea, la rentabilidad, o el retorno, vamos a usar el mismo término, cuenta del retorno sobre capital invertido, que se trabaja con la sigla en inglés ROIC. Esto obedece a la utilidad operacional, factor de 1 menos la tasa de impuestos, o sea, el mismo indicador que usábamos en el ROA 2, dividido por activos promedio menos activos prescindibles. Si ustedes se fijan en la fórmula de este indicador, versus el ROA 2, ahí está el ROA 2. Esa es la fórmula del ROA 2. Y esta es la fórmula del ROI. ¿Dónde está la diferencia? Los activos prescindibles. Efectivamente, ¿no es cierto? Aquí tú estás trabajando con en el ROI le restan los activos prescindibles. En el ROA 2 no se le resta ningún activo. ¿Qué son estos, muchachos? ¿Qué son activos prescindibles como concepto? Activos prescindibles son aquellos activos en los cuales la empresa invirtió, ¿ok? Pero que no son activos necesarios para que la empresa desarrolle el giro. A eso le llamamos activos prescindibles. Repito, activos en los cuales la empresa invirtió, pero que no son activos necesarios para desarrollar el giro. Profesor, ¿podría dar un ejemplo, por favor? Sí, por supuesto. Voy a reforzar teóricamente y después voy a dar un ejemplo. No tiene mucha lógica, ¿no es cierto?, justificar los activos prescindibles, porque cuando nosotros definimos los activos dijimos bienes o servicios necesarios para que la empresa desarrolle el giro. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero eso fue la clase 1. Y eso también lo planteamos en contabilidad financiera. Por lo tanto, activos prescindibles está yendo un poco en contra del espíritu de los activos de una empresa. Los activos, está bien, los activos son todos los bienes que una empresa tiene a su nombre, pero que le debieran permitir desarrollar el giro, pues muchachos. Una empresa no invierte en activos que no debiera invertir en activos prescindibles. Por lo tanto, lo lógico es que estos activos prescindibles sean cero. Cero. Ok, a lo que decía el compañero. Supongamos que tenemos una empresa que se dedica, ¿no es cierto?, es una empresa de rentacar. ¿Ok? Y después de 3, 4 años de operación, la empresa ha tenido muy buenas utilidades y quiere reinvertir esas utilidades y se compra un terreno agrícola en el sur. E invierte en un terreno agrícola en el sur. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ese es un activo imprescindible para la empresa o es un activo prescindible para la empresa? Prescindible, profe. Totalmente prescindible para el giro que la empresa tiene. ¿Cuál es tu giro? Rentacar. Bueno, ¿qué haces con un terreno agrícola dentro de tus activos?
¿ese terreno agrícola te sirve para desarrollar el giro de Rentacar? A ver, no digo, No. no digo que no inviertan en él, pero no en la misma empresa, pues muchachos. Abran otra compañía si quieren dedicarse al negocio agrícola, generen otra empresa e inviertan en una empresa con giro agrícola, porque si no empiezan a contaminar los giros. Bueno, ¿cuál es el giro de esta empresa, viejo? Tiene autos, no sé, invento, tiene autos en Viñas para arrendar y tiene un terreno agrícola en Chillán. Bueno, ¿a qué se dedican? Planta limones en Chillán y tiene arrienda auto en Viña. Todo bajo el mismo root. Es como raro, ¿no? Recuerden lo que dije en la primera clase. Lo que nosotros tenemos que definir como compañía es cuál es nuestro core business, a qué nos dedicamos. Porque así podemos interpretar correctamente los estados financieros. Si no, vamos a tener mezclados. Imagínense esa empresa que tiene un rentacar y tiene un terreno agrícola. Cuando diga los ingresos son 500 millones en el año. Ok. ¿Y cuántos provienen del ingreso? ¿Cuántos provienen del rubro agrícola? ¿Y cuántos provienen del rubro rentacar? Son dos rubros distintos. ¿Cuántos de los activos de esta empresa son usados en el rubro agrícola? ¿Cuántos de estos activos son usados en el rubro rentacar? Entonces, la recomendación es que los activos que ustedes tengan como compañía sean solo activos que tengan relación con el giro que ustedes se definieron en el core business. O sea, ¿a qué se dedican? Si quieren invertir en otros activos, que no está mal que lo hagan, háganlo bajo otra figura jurídica, para que no contaminen la interpretación de los resultados. Por lo tanto, desde un punto de vista de eficiencia, ¿no es cierto?, de eficiencia, el ROA 2, ¿cómo debiese ser versus el ROIC? No hay activos. Debería ser mayor el ROI, ¿Por qué mayor el ROIC? porque se le está dividiendo por un denominador más pequeño, o sea, Ok. sí más pequeño. Ok, pero eso, ¿qué significaría si yo te digo esto? ¿Está correcto O sea, lo que tú estás planteando deberían ser matemáticamente? iguales. ¿Eso es eficiente? Eficiente sería que Deberían fueran ser iguales. Deberían ser iguales. Exactamente, muy bien. Está bien lo que tú decías matemáticamente, ¿ok? Pero desde un punto de vista de eficiencia, deberían ser iguales. Porque cuando son iguales, ¿qué es lo que estás reconociendo inmediatamente? Muchachos, en esta empresa no tenemos activos prescindibles. Que no tiene, exacto, que no se tiene activos que no importan. Exactamente. O sea, son activos los activos que nosotros tenemos en la compañía son activos que están relacionados con el giro. O sea, cumplen la definición de lo que es un activo de una empresa. Bienes o servicios necesarios para desarrollar el giro. Y no solo bienes que están a nombre de la empresa, sino que son necesarios para desarrollar el giro. Ese es el concepto del activo. Tiene que ser necesario para desarrollar el giro. Yo no invierto en activos por invertir en activos, sino que están directamente relacionados con mi core business. Por eso que esto es eficiente. Eso es eficiencia. Cuando se da esa relación, significa que no tenemos activos prescindibles. Que todos los activos en los que invertimos son activos que están directamente relacionados con el giro. Perfecto. A eso tenemos que apuntar. Eso es lo ideal. Dime. ¿Qué tan estrictos son los activos prescindibles? Por ejemplo, mi core business es, no sé, soy un colegio, no, mejor no, una constructora. Uh-huh. Y tengo activos que son corchetes, papel, una impresora que lo podemos sacar y podemos seguir siendo operativos, quizás no tan eficientes, pero podemos seguir siendo operativos. Entonces, No, está bien, pero la pregunta es, ¿necesitan los corchetes, el papel, lo necesitas o no? o sea, para ser más eficiente sí, pero si me lo sacan, también puedo seguir. Está bien, el punto, eso lo defines tú, pues. Esos son elementos, y de partida no son activos. Esos no son activos, eso es gasto.
Estos gastos, claro. Claro. Ya. Porque eso es material de oficina. Pero tú podrías decir, oye, los escritorios que tengo para la oficina administrativa, porque los escritorios sí que son activos, ¿no? Claro. ¿Son necesarios? Ahí tú te tienes que preguntar, pues bueno, ¿es necesario el soporte administrativo en esta empresa o no? ¿Necesito un área de contabilidad? ¿Necesito un área financiera? ¿Necesito un área de recursos humanos o no? Tú te lo tienes que Claro, cuestionar. claro. Entonces, uno es el que define si es un activo prescindible o un activo... Totalmente, totalmente. Ahora, tú entenderás que hay situaciones que saltan a la luz solas, ¿no? Como el ejemplo que yo busqué, un ejemplo extremo, naturalmente. Pero ¿cómo me podrías justificar tú, en el ejemplo que di originalmente de una empresa que es Rentacar, que se haya comprado un terreno agrícola en el sur? ¿Me podrías convencer que eso es imprescindible? No, claro. Imposible, pues. Ahora, que compré escritorio para la oficina administrativa. Ok, por ejemplo, supongo que usted compró porque lo considera que es imprescindible. Pero eso ya es decisión suya. Porque también podría rentar los escritorios, también podría tercerizar el servicio administrativo. Yo no tengo por qué tener contabilidad interna. Yo podría contratar una empresa externa que me lleve la contabilidad. Ya, son decisiones. Pero de que necesito que alguien me lleve la contabilidad, está claro. Necesito a alguien que haga la gestión financiera, está claro. Necesito que alguien que haga la gestión de recursos humanos, está claro. Porque necesito el back office. Necesito ese apoyo administrativo comercial. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo. Ok. Eso es entonces, muchachos, la relación ROA-ROI. ¿Ok? Los activos prescindibles, nuestro objetivo es que sean cero. Y vamos a un último ratio. Más que ratio, este es un concepto súper importante para que por favor le pongan mucha atención a este, porque este es un indicador que nos permite determinar si la empresa está creando o no está creando valor. Recuerden cuál es el objetivo de la gestión financiera en una visión moderna: la creación de valor para la empresa, para los dueños, para los colaboradores, para el entorno, en una visión holística. Ok, este indicador que se llama valor económico agregado en castellano y Economic Value Added en inglés, y por supuesto las siglas en inglés, nos permite determinar si una empresa está creando o no está creando valor. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Se calcula como el BIDI menos los activos totales por K. Eso me imagino, muchachos, que no les dice nada, pero vamos a ir a la construcción de ese indicador. Economic, en realidad, la orden Economic Value. Sigla EVA, o valor económico añadido en castellano. El EVA es igual al BIDI menos los activos promedio por K. Profe, en la diapo sale activos totales. Es lo mismo. Es que acuérdate, Ya. acuérdate que tú trabajas con activos totales y es que los activos siempre son activos totales. Estos también son activos totales. Lo que pasa es que tú trabajas con las cifras de activos totales al final del periodo si es que no ha tenido volatilidad durante el periodo, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, ya me acordé. Y con activos promedios si es que han tenido mucha volatilidad. Por lo tanto, activos promedio, prefiero yo usar activos promedio. ¿Por qué? Porque con esto cubro el 100% de los casos. Porque si los activos promedios te dicen, es que sabe que el activo promedio es el activo final de año, porque el activo a comienzo de año eran 1.000 millones y a final de año eran 1.000 millones. ¿Cuál es el activo promedio? 1.000 millones. Pero si al principio eran 800 millones y a final de año eran 1.000 millones, el activo promedio son 900 millones. ¿Me siguen, no? Sí, Entonces, entiendo. con el concepto de activos no, por nada. Con el concepto de activos promedio, tú siempre cubres
Pero al hablar de activos, son todos los activos de la empresa, el activo total, la última línea. Ok, este es el baile. Este es un concepto en castellano. Es el beneficio antes de gastos financieros y después de impuestos. O sea, es la utilidad después de impuestos más los gastos financieros. Eso es el baile. Perdón, ¿alguien me estaba preguntando algo? ¿No? Sí, que no se entendió lo que se dijo. Ah, el BAIDI es un término en castellano que significa beneficios antes de intereses y después de impuestos. Entonces es como el EBIT, que lo tenemos por ahí arriba. Ahí está el EBIT. Pero hasta ahí. Sácale eso. ¿Por qué? Porque el EBIT es la ganancia antes de gastos financieros e impuestos. El BAIDI, hasta ahí, es la ganancia antes de gastos financieros. Nada más. Punto. Hasta ahí. Más los beneficios. Pérdida extraordinaria menos los beneficios extraordinarios. F, gastos financieros, que son los intereses pagados por la deuda. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto. Ahora les voy a explicar qué es lo que es PE y qué es lo que es PE. PE son las pérdidas extraordinarias. Y BE son las ganancias o beneficios extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que hace este BAIDI? Es la última línea del estado de resultados, le suma los gastos financieros y después dice, a ver, viejo, durante este periodo, el periodo que estamos analizando, ¿hubo alguna pérdida extraordinaria? ¿Qué sería una pérdida extraordinaria? Una pérdida que no está dentro de los patrones normales de operación del negocio. Por ejemplo, durante este año, fíjate, por una inundación, perdimos el 15% del inventario en el mes de julio. ¿Eso es normal o extraordinario? Extraordinario. Extraordinario. Totalmente extraordinario, ¿no? Supongamos que ustedes son un supermercado y tienen 10 locales, 10 puntos de venta en esta cadena de supermercados. Y ustedes detectaron que el año pasado perdieron un 5% de los productos porque los clientes o se los llevaron o los consumieron en el local. ¿Eso es extraordinario o es No. normal? ¿Cómo lo considerarían? Normal. Sí, normal. Ok, ojo. ¿Por qué les busqué ese ejemplo? Porque lo que ustedes consideren como pérdida extraordinaria lo definen ustedes. Que se me haya inundado la bodega y que haya perdido parte del inventario, eso es absolutamente extraordinario bajo cualquier análisis, porque no estoy buscando que se me inunden las bodegas, pues no puede ser parte del negocio que se me inunden las bodegas. ¿Ok? Pero en un negocio de supermercado, que parte de mis productos sean consumidos por los clientes, o algunos clientes se los lleven sin pagar, es un riesgo del negocio. Por lo tanto, yo tengo que definir qué es normal y desde qué punto en adelante ya es extraordinario. Yo puedo decir como empresa, ¿saben qué? Hasta un 3% de los ingresos sean pérdida porque los clientes sellaron los productos, hasta ese nivel acepto. De 3 para arriba ya es extraordinario. ¿Me Profe, siguen? Dime. y por ejemplo, si tengo un supermercado en un lugar donde llueve siempre y se inunda siempre, y no sé, pierdo cosas por esa lluvia que no es como muy... es normal, ¿también sería extraordinario?
Sería Si tú ya pierdes como no te entendí, normal. no te entendí el evento que te generó la pérdida. Una inundación, ¿Ya? pero porque llueve mucho en la zona. ¿Ya? Y pasa igual seguido, o sea, no, por lo menos todos los años. Todos los años te inundas. Sí. O sea, Mejor por el ejemplo, techo. A ver, lo que pasa, tú tienes que definir eso, pero naturalmente, si es que todos los años pasa, tú debieras haber tomado medidas para haberte cubierto ese riesgo. Porque no es lógico que tú estés perdiendo parte del inventario. O sea, una cosa es definir la pérdida como normal o extraordinaria, que son las clasificaciones que se hacen de las pérdidas, ¿no? O esta pérdida es parte del proceso, o esta pérdida es totalmente ajena al proceso. Pero, ¿son deseables las pérdidas? Les pregunto, muchachos, ¿ustedes desean pérdidas? no. Sean extraordinarios o normales, yo no quiero pérdidas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es minimizar las pérdidas, sean normales o extraordinarias. Las extraordinarias debieran ser 0 y las normales las mínimas posibles. Entonces, si tú, en el ejemplo que decía la compañera recién, inundas todos los años, tú debieras tomar medidas para protegerte de esa inundación. Ahora, si esto es eventual, bueno, o sea, si viene una inundación cada 20 años, no voy a construir un local a prueba de inundaciones si la inundación es cada 20 años. Eso ya es un tema que ustedes tienen que decidir. Pero las pérdidas en general son indeseables, todas. Pero las que tenemos que evitar absolutamente son las extraordinarias. Y ustedes definen el límite, qué es lo que es normal, qué es lo que es extraordinario. Lo que está claro, en esta fórmula, ustedes tienen que sumar las pérdidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque las pérdidas extraordinarias ya están rebajando aquí. Pero son pérdidas que no son recurrentes, que no son propias del giro, que no son habituales, por eso las suman. Lo mismo que restan los beneficios extraordinarios. O sea, si ese año ustedes ganaron por una operación que no es habitual del giro, esa ganancia sáquenla. O sea, ¿la consideran para la utilidad? Sí, muchachos, pero para el análisis de creación de valor, no. Porque en análisis de creación de valor tengo que sacar todo lo que sea extraordinario, todo para afuera. ¿Por qué? Porque los activos me ayudan a generar ingresos ordinarios de operación, del core business, no fuera del core business. Entonces, si por ejemplo, vendí un vehículo que estaba a nombre de la empresa, que estaba totalmente depreciado, pero qué sé yo, el vehículo se transformó en un clásico y encontré un coleccionista que me compró el vehículo. Y el vehículo, ¿no es cierto?, que hoy día está en 0 en el valor el tipo me pagó 20 millones de pesos, metí esos 20 millones y resulta que esos 20 millones representan la mitad de la utilidad del año. Ese beneficio es extraordinario. ¿A qué te dedicas? ¿A vender artículos de colección? No, me dedico a producir limones. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces? Fuera. Entonces, suman las pérdidas extraordinarias y restan los beneficios extraordinarios. ¿Se entiende? ¿Quedamos claros? Ok. Sí, profe, un beneficio extraordinario también podría ser el pañuelo con el que se secó Messi, que lo están vendiendo por $1 millón. ¿El qué? El pañuelo con el que se secó Messi cuando se despidió del Barcelona. Ay, maestro. Soy fanático del fútbol, ¿no? Pero ¿Qué? soy fanático del fútbol, no de eso. O sea, muéstrame un buen partido de fútbol, pero no las zapatillas que usó uno, ni el sombrero que usó el otro, menos el pañuelo donde se secó el sudor el otro tipo. Pero ¿qué quieres que te diga? Si hay alguien dispuesto a pagar, el activo toma valor, ¿no? Pero claro, por supuesto que me imagino que eso para el dueño de ese pañuelo hoy día será un beneficio extraordinario absolutamente. No creo que se dedique a vender souvenir de deportistas, digamos. ¿Qué es lo que es K? K es tasa de costo de financiamiento. Esa es la K. Es lo que nos cuesta financiar los activos. ¿Ok? K, tasa de costo de financiamiento. ¿Y tasa de costo de financiamiento de qué?
tasa de costo de financiamiento de los activos. Los activos de la empresa los tenemos que financiar. Ecuación contable fundamental otra vez. Activos es igual deuda más patrimonio. Alguien financia los activos. Y lo vimos en clases anteriores cuando revisábamos, ¿no es cierto?, la estructura de financiamiento y las estrategias de financiamiento. Ok. ¿Cómo calculamos este K? Atento con esto, muchachos. Este K se calcula de la siguiente forma. K sub I por deuda más K sub E por patrimonio dividido por activos promedio porque lo llevamos a... En realidad no es necesario, ¿ah? Esta multiplicación por 100 no es necesaria. Yo voy a explicar por qué no es necesario. Donde ¿qué es lo que es K sub I? Tasa de costo de la deuda. ¿Qué es lo que es K sub E? Tasa de rentabilidad exigida al patrimonio de la empresa. Pues voy a hacer un ejemplo, pero por ahora quedamos con la parte teórica. Entonces, muchachos, K sub I, tasa de costo de la deuda, es la tasa de K sub I, es la tasa de interés que nos cobran los acreedores. Si nosotros tenemos un crédito con un banco, supongamos que es el único financiamiento que la empresa tiene, un crédito con un banco, KI es la tasa que nos cobra el banco. Si tenemos 5 créditos distintos, KI es la tasa de costo ponderado de todas las alternativas de financiamiento que tenemos. ¿Y qué es lo que es KE? Es la tasa de rentabilidad que los dueños le exigen al patrimonio. Por lo tanto, K es la tasa de costo de financiamiento ponderado. ¿Cuánto me financié con deuda y a qué tasa? Más cuánto financié con patrimonio, a qué tasa. Dividido por los activos promedio me da la tasa promedio, ¿no es cierto?, de rentabilidad, perdón, la tasa promedio de costo de financiamiento. Y esa tasa multiplicada por los activos promedio nos va a dar, ¿no es cierto?, el costo de financiamiento. Entonces, muy simple, un ejemplo, porque después vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo. Supongamos que el BAIDI, una empresa, sean 400 millones en un año. Los activos promedio sean 2.000 millones. Los activos promedio no los pongo anuales porque obviamente el BAIDI está como utilidad anual, los activos son permanentes. Vamos a suponer que la deuda son 800 millones. ¿Y el patrimonio cuánto sería? 1.200.000. 1.200 millones, muy bien. Vamos a suponer que el caso que es el costo de la deuda es el 10% anual. Y vamos a suponer que la tasa de rentabilidad que le exigen los dueños a esta empresa, ¿no es cierto?, es un 18% anual. Entonces, si nosotros queremos calcular el EVA en este ejemplo, primero calculemos K. Porque los demás datos están. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. 800 millones por 10% más 1.200 millones por 18%, y todo eso dividido por los 2.000 millones de activos.
¿Me ayudan a calcular el K, por favor? Y así practican. ¿Cuánto nos daría ese K? 80 millones. No, no puede ser, no puede estar en peso, pues. Está en tasa. Tienes 800 por el 10% más 1.200 por el 18% dividido por 2.000 millones. Te tiene que dar una tasa, no un valor monetario. ¿0,148? ¿Cuánto te dio? 0,148. O sea, 11,48%. No sé, me dio 14.8. Sí, 14.8. 14,8. ¿Perdona? 14.8. 14,8. Okay. $14,80% anual. Ok. ¿Qué representa, muchachos, ese 14,80% anual? ¿Qué representa ese 14,8? Entendamos ese 14,8. ¿Qué es ese 14,8% anual? La tasa de costo de financiamiento de los activos. Excelente. Pero significa que financiar los 2.000 millones nos cuesta un 14,80% anual. Ese es el costo de financiar los 2.000 millones. Perdón, el costo de financiar los 2.000 millones. Los 2.000 millones se están financiando. Porfa? El 14,80% anual es el costo de financiamiento de los activos. Es decir, financiar los 2.000 millones nos cuesta un 14,80% anual, que se compone por 800 millones de deuda a una tasa del 10%, más 1.200 millones de patrimonio a una tasa de rentabilidad exigida del 18%. Eso te da que la tasa ponderada de costo de financiamiento de los activos es un 14,80% anual. Por lo tanto, cuando tú calculas el EVA de esta empresa, tú dices, ok, fórmula, PAIDI, 400 millones que fue la utilidad, antes de gastos financieros, antes de pérdidas extraordinarias y después de ganancia extraordinaria, o sea, le descontamos las pérdidas extraordinarias, la ganancia extraordinaria y los gastos financieros, le restamos los 2.000 millones de activos por el 14,80%. ¿Qué les voy a pedir acá, muchachos? Que me indiquen cuál es ese valor. 2.000 millones por 14,8, por favor. ¿Cuánto da eso? 296 millones. 1.000 millones. 296 millones. Sí. Gracias. Eso te da un EVA. Ok. Entendamos esto primero. Porque si entendemos esto, interpretamos el resultado fácilmente. 400 millones es la utilidad que estos activos generaron. La empresa invierte en activos para que los activos le permitan desarrollar el giro, ¿no? Y al desarrollar el giro lo que buscamos es obtener utilidades, particularmente en aquellas compañías, ¿no es cierto?, que tienen fines de lucro. Entonces, estos 2.000 millones generaron 400 millones de utilidad en ese año. Perdón, 400 millones de utilidad en ese año. Sin considerar los gastos financieros, o sea, los intereses de la deuda, y los beneficios y pérdidas extraordinarias. ¿Y qué es lo que representan los 296 millones? Los 296 millones, muchachos, es el costo de financiar los 2.000 millones de activos. Porque si la tasa que nosotros tenemos que pagar por el financiamiento de los activos
es un 14,80% anual, ¿cuánto nos cuesta anualmente financiar 2.000 millones? 296 millones. De los cuales, ¿qué dice aquí? De los cuales 18% es lo que nos están exigiendo los propietarios y 10% los dueños. Perdón, 18% los propietarios y 10% los acreedores. Eso da una tasa ponderada de un 14,8%. Por lo tanto, 296 millones que se descomponen, estos 296 millones con 80 millones para los acreedores, más 116 millones para los dueños. ¿De dónde saqué eso? De los datos individuales. 80 por el 10%, ¿cuánto da? 80 millones. Interés de la deuda. 1.200 millones por el 18%, 116 millones. Las utilidades que yo le tengo que repartir a los propietarios, que eso es lo que me están exigiendo. 80 más 116. No me da. 216 horas. Ahí sí. 80 más 216, 296. Por lo tanto, el resultado, un EVA positivo, ¿qué significa? Que la empresa está creando valor. ¿Por qué? Porque los activos rindieron 400 millones, sin considerar el costo del financiamiento de esos activos. Y cuando tú le restas el costo de financiar esos activos, que son 296 ¿Dónde se millones, cortó? O no sé si fui yo nomás. repito, que el EVA sea de 104 millones positivo, en este caso significa que los activos generaron 400 millones en ese año de utilidad, sin considerar el costo del financiamiento de los activos. Y 296 millones te costó financiar los activos. 80 millones deuda, 216 millones patrimonio, el costo financiero de los activos. Por lo tanto, si los activos generaron 400 millones y 296 millones te costó financiar los activos, tú generaste un valor extra adicional de 104 millones. Los activos rindieron por sobre su costo de financiamiento. Por lo tanto, cuando el EVA sea mayor que 0, automáticamente la empresa crea valor. Y si el EVA es menor que 0, la empresa destruye valor. Esa es la interpretación del indicador en este ejemplo. ¿Por qué? Porque los 400 están representando lo que están generando los activos en el periodo, sin considerar el costo de financiamiento, las utilidades que generan los activos, sin considerar el costo de financiamiento de los activos, y acá al ladito tenemos el costo de financiamiento de los activos. Por lo tanto, los activos te rindieron 400 millones, sin considerar el costo de financiamiento. ¿Y cuánto te costó financiar los activos? 296 millones, generaste 104 millones. Y esto es lo que debe hoy día ir distribuido no solo para los dueños. Esta creación de valor debe ir para los dueños, para los colaboradores y para el entorno. Lo que la finanzas tradicionales consideraba es que estos 104 millones iban para los dueños. Hoy día tiene una visión más holística, tenemos una responsabilidad mayor. También tienen que ser partícipes de estos 104 millones, en este caso en particular, los colaboradores y el entorno. ¿Se entiende el indicador? ¿Alguna duda? Profe, se entiende. ¿Sí? Perfecto, muchachos. La próxima sesión vamos a partir con un ejercicio simple de EVA y después seguimos avanzando con los otros indicadores, porque me interesa que este indicador quede claramente internalizado porque es muy, muy, muy útil. ¿Ok?
Bien, en un ratito más les subo el link con la clase grabada. Muchas gracias por la conexión. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chau, chau, que estén muy Gracias. bien. Chao, chao.